mantense. El resto ya vamos a estar hablando con Sebastián. Sebastián, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Adrián, ¿qué tal? Bueno, sí, ya se definieron las semifinales. Los cuatro semifinalistas ya están preparados para jugar este fin de semana, lo más probable. Son cuatro equipos que al inicio de la temporada se tenía previsto todos menos el Carmen, por todo lo que tenía que pasar el conjunto del Carmen. eh, Complicadas las situaciones, pero al final llegó a sus finales. Se enfrentó a un equipo de Exapromo que había venido jugando bien sus partidos. De hecho, lo había ganado en San Lorenzo 3-2, pero ayer en el Carmen, el conjunto de profe Yorcan Saavedra, bueno, dio el golpe de autoridad que ha venido dando durante toda la temporada y termina llevándose esa clasificación. Un ascenso que, déjame decirte, eh, viene ilusionando mucho desde lo competitivo. El año pasado teníamos a un Liga de Puerto Viejo que arrasaba con todo, y este año hemos tenido equipos con más competencia. El tema de 11 de mayo, con Justo Méndez en la cabeza, ha sido muy bueno, ha sido bastante bueno. Liga de Puerto Viejo que ha venido mejorando, ha venido alzando su nivel, y bueno, Juventud Italiana que a priori es el favorito para poder llevarse el título de ascenso provincial en Manabí. Sebastián, tú decías que la novedad dentro de estos cuatro equipos era Liga del Carmen. ¿Qué equipo defraudó en el ascenso? Si no entraba Liga del Carmen. De fraude, déjame decirte que por lo que había venido visto durante la temporada pasada también, lo que fue el 2024, para mí La Paz. El equipo de Jaramijó, que el año pasado quedó como subcampeón, que antes en los había quedado campeón del ascenso de Manabí. Entonces estamos hablando de un equipo que venía con un proyecto bastante interesante, 2023, 2024. En el 2023 queda eliminados en los cuartos de final, así mismo que en el 2024 cuartos de final del ascenso nacional. Y que este año quede eliminado en la segunda fase, siendo último en su grupo, y de hecho sin ganar ningún solo partido, solo empató un partido que fue con el Exapromo en San Lorenzo, de ahí perdió todos sus partidos. Entonces, me sorprende desde ese punto, un equipo que, de hecho, te digo, Adrián, tenía jugadores como Denis Corozo, que tiene su pasado en el Delfín, jugadores como Manuel Corozo, que el año pasado estaba jugando en el Manta, y jugadores que también venían siendo relevantes en el ascenso. De ahí, por ejemplo, salió Jordano Zambrano, que hoy juega en el Manta. Entonces, para mí me sorprendió mucho lo de La Paz, que haya quedado eliminado tan temprano. El conjunto de Jaramijó quedó eliminado, repito, en la segunda fase. También es decir que le tocó un grupo muy difícil, le tocó con Juventud Italiana, le tocó con Exapromo y le tocó con Grecia. Pero siendo el actual subcampeón de Manabí y que había representado a Manabí el año pasado en Copa Ecuador, dejó mucho que desear este año. Sebastián, según tu perspectiva, estos equipos, estos cuatro equipos, se enfrentan ¿cómo? Porque creo que hay una interrogante ahí y lo conversaba contigo anoche. Esto es por tablas de rendimiento, ¿no? Sí, señor. No es un sorteo como tal. No, el sorteo se llevó a cabo en la fase 2, recuerdo. En la fase 2, donde se hicieron la fase de grupo, donde se hicieron los tres grupos. Ahora en la fase 3, sí fue todo por tabla de rendimiento. Por ejemplo, Juventud Italiana jugó con Grecia, porque Juventud fue el mejor clasificado y Grecia fue el peor clasificado. Así mismo se tomó en cuenta para esta fase 3. Juventud Italiana quedó como el mejor clasificado con el empate de Liga de Puerto Viejo anoche, y por eso es que Juventud se enfrenta a Liga del Carmen, porque fue el peor clasificado, porque se toman en cuenta los puntos. Entonces Juventud ganó sus dos partidos, quedó con 6. Liga empató y ganó, quedó con 4. 11 de mayo también empató y ganó, quedó con 4. Ahí se tomó en cuenta la diferencia. Liga tiene más porque volvió y calceta. Y ahí sigue último Liga del Carmen, que perdió y ganó, entonces se queda con 3 puntos, último en la tabla de rendimientos. Ya ahora sí, ya se toma en cuenta solamente el tema de rendimiento de la fase 2, en la fase 3, porque no se toma en cuenta el rendimiento durante todo el año, porque así está lo que estableció la ASO, así está. Se toma en cuenta lo que se jugó en la fase 3. Los dos partidos de cuartos de final de ida y vuelta son los que se toman en cuenta para poder definir las llaves, los cruces, bueno, ya quedaron definidos. 11 de mayo Liga de Puerto Viejo y Liga de Carmen Juventud. Ya hablando justamente de estos cruces, que tú lo decías, Liga de Puerto Viejo versus 11 de mayo y Liga del Carmen versus Juventud Italiana,
Según tu experiencia, según tu perspectiva, ¿cómo ves estos cruces? ¿Quién es el llamado a pasar a la gran final? Mira, te cuento, he tenido la chance de ver bastante de cerca a Juventud Italiana este año, un equipo que lleva bastante bien la combinación de juveniles con experiencia. Para los que no saben, Juventud tiene de los dos juveniles más llamativos de este ascenso, a mi parecer. El número 19, Yarek Moreira, el número 30, Randol Solórzano, que de hecho Randol el año pasado estuvo en el Deportivo Quito, y que son jugadores que son titulares, que son juveniles. Recordad que en el ascenso se tiene que tener 3 juveniles en cancha para poder jugar. Entonces Juventud tiene al arquero, Giancarlo Macías, a Randol y a Yarek, que son figuras y aparte son juveniles. Los mezclas con jugadores con experiencia, como Ayrton Cisneros, como en Barcelona, jugadores con experiencia como Michael Valencia, como Jason Domínguez, que también juega en el equipo del profe Gavilán. Entonces es un equipo que combina eso, la Juventud con la experiencia que ya tenía en el plantel de años anteriores. Se enfrenta a un 11 de mayo que ayer lo vi con Quipijapa, es un equipo que entra muy tibio a los partidos, pero que poco a poco, transcurriendo los minutos, va tomando la idea que tiene el profesor Tito Méndez, que esa es otra, tiene a un técnico de bastante experiencia en la banca, que te ayuda bastante. Entonces, ayuda bastante el tema de que Quinito Méndez esté en el banco de suplentes del 11 de mayo. Siento sincero, no he escuchado mucho de los juveniles del 11 de mayo, pero tiene gente de experiencia como Washington Vera, como César Batalla, que el año pasado estuvieron en Daquilema y que saben de este tipo de torneos. Pero para mí, en esa llave, eh, para mí 11 de mayo tiene igual ese plus que es dirigido por un técnico que sabe de lo que hace y sabe del ascenso también. Si es cierto que se enfrenta con Liga de Puerto Viejo, que para mí en esa llave, Liga 11 de mayo, para mí nunca Liga va a dejar de ser favorito por todo lo que significa Liga en el ascenso de Manabí. Y aparte con los fichajes que ha traído, me parece que Duarte puede trabajar de mejor manera. Ahora, claro, tiene poco tiempo para trabajar. Y para mí en esa llave, entre Liga 11 de mayo, se la lleva Liga de Puerto Viejo. Repito, más que todo por lo que significa Liga, por la calidad de poder que tiene, de experiencia, más que todo. Porque se hablaba en la previa del Politécnico Liga Puerto Viejo, que el Politécnico era favorito, porque había hecho un gran torneo. Al final, Liga se lleva el partido en caseta 4-0 por el mismo peso que tiene Liga en el ascenso con sus jugadores de experiencia y también sus juveniles, que en este caso son destacables, con Dazo y con Juan Pico. Y en otra llave, a Liga del Carmen lo vi muy mal en San Lorenzo. No sé si habrá sido por tema del viaje o por tema de la cancha, pero lo vi muy mal en San Lorenzo, Liga del Carmen. Se va a meter a un Juventud, que vuelvo y repito, combina muy bien los juveniles con su experiencia, y para mí esa llave se la va a llevar a Juventud, aunque Liga del Carmen en el Carmen se hace muy fuerte. Y recordemos que el primer partido a jugar se va a hacer en el Carmen y después acá en Manta. Entonces tiene esa ventaja de poder llegar a Manta con un resultado que puede ser positivo en el Carmen. Sebastián, tú lo decías, Liga de Puerto Viejo y Juventud Italiana serían los finalistas del ascenso manabita si es que se da todo lo que tú estás mencionando, ¿no? Y ahora sí, el gran campeón. El campeón, me pones en convenio. Son dos equipos que yo no he visto durante la temporada. Bueno, entonces, la final sería ida y vuelta, lo que tengo entendido, un partido único, entonces, tengo entendido que será ida y vuelta. Mira, yo la verdad, yo creo que Juventud después de tantos años puede llegar a dar ese paso, ser campeón de Manabí. Ya fue subcampeón en el 2023, y el año pasado se quedó en semifinales. Yo siento que si Juventud pasa en un equipo como Liga del Carmen, que te puede complicar mucho allá en el Carmen principalmente, yo creo que puede ganar la Liga de Puerto Viejo, porque al final Liga está apuntando, con todos los fichajes, Liga está apuntando más allá de ser campeón de Manaví, está apuntando a regresar a la Serie B, a competir en el ascenso nacional. Entonces yo considero que Liga, claro, lo importante es apuntar a ganar el ascenso, pero está apuntando más que todo, considero yo, a ascender. Entonces para mí Juventud se puede aprovechar de eso y ganar una hipotética final, si es que se llega a dar esa Liga Puerto Viejo Juventud. Sebastián, ahora tenemos 4 clasificados hasta el momento al ascenso nacional, que son 11 de mayo, que son Liga de Puerto Viejo, que son Juventud Italiana y que son 11 de mayo. Pero a lo largo de estos últimos torneos del ascenso, a Manabí siempre le dan 4 cupos, pero después cuando ya llega el tema del ascenso nacional, hay algunos equipos que no tienen la documentación. En este caso, ¿quién ingresaría de estos 4 equipos que anoche quedaron eliminados?
Sí, mira, eso lo he hablado bastante con algunos colegas, de que a Manaví siempre le terminan dando más, porque a priori son 4, pero por ejemplo el año pasado fueron 7 por Manaví. Y te cuento que si se llega a dar más clasificados, se va a seguir tomando en cuenta a priori, según lo que se menciona, lo establecido a inicio de temporada, se va a tomar en cuenta la tabla de rendimientos. Se va a tomar en cuenta la tabla de rendimientos, en este caso Exapromo es el que le sigue, quedó quinto Exapromo Costa, porque ganó y perdió, entonces Exapromo sería el quinto clasificado al ascenso nacional. Ahí está justamente la información, existe mucha incertidumbre por esto. Y Exapromo, entonces, en caso de que no un equipo de otra provincia no tenga la documentación en regla, se le daría a Exapromo. Importantísimo, importantísimo lo que tú mencionas, Sebastián. Sí, Exapromo sería el quinto clasificado por Manaví, y bueno, si es que se llegan a dar más cupos, se sigue tomando en cuenta la tabla de rendimiento, que si no estoy mal, seguiría... En este caso fueron 7 cupos que le dieron el año pasado, 6 me parece que le dieron hace 2 años. ¿Quién Sí, sería el otro? ¿Jipijapa? sí, Exapromo, creo que Jipijapa y el otro. Ok. Ahí está sí, justamente Jipijapa, y creo que último está Politécnico porque perdió 4-0 en Calceta. Entonces, Politécnico sería el más complicado en esa tabla de rendimiento. en caso de que 4 equipos a nivel nacional no tengan documentos, yo creo que serían estos 4 que quedaron eliminados ayer, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, que se tomaría en cuenta los 4 eliminados, pero a priori son 4 clasificados, lo más probable es que sean 5, pero a priori son 4 los clasificados a la nacional. En ese caso seguiría, en esta tabla de rendimiento seguiría Exapromo, Jipijapa, y también está el cuadro de Grecia, que también quedó eliminado y que también está complicado porque está junto a Politécnico, pero en caso de que haya más clasificados, los más opcionados para ir a los playoffs nacional son Exapromo y Jipijapa, que sumaron puntos. Perfecto, Sebastián. Ya para ir culminando la entrevista, me gustaría preguntarte sobre Liga de Portoviejo, porque entiendo que hay una gran expectativa por Liga de Portoviejo esta temporada. Se reforzó con Brian el Cuco Angulo, se decía que Edison Caicedo iba a llegar a Liga de Portoviejo, finalmente llegó un arreglo con el Nacional subió una foto entrenando. Joel Quinteros, está Manuco Mendoza en el arco. Se hablaba muchísimo del Quito Díaz, sin embargo ayer el presidente en una radio local desmintió este rumor del Quito Díaz. Pero tú, ¿cómo lo ves a Liga de Portoviejo? Mira, durante toda la temporada la Liga ha tenido muchos altibajos y hasta el día de hoy Duarte consigue un 11. Porque si te fijas en los 11 puestos por el profe Duarte han sido siempre muy variados. Ha rotado mucho durante la temporada y aún no encuentra un 11 fijo, no encuentra esos 3 juveniles, por ejemplo. No los encuentra todavía, el único fijo es Tandazo. Entonces, le ha costado mucho a Duarte esta temporada. Se espera que con los fichajes, porque a priori lo complicado era el tema de los goles, porque Cuesta y Espínola no estaban dando la cuota goleadora en partidos importantes. Se trajo a Brian el Cuco Angulo, se trajo jugadores como Joel Quintero, también lo de Caicedo que está entrenando con el equipo. Lo de Perlaza, lo de Hernández, por los laterales, que también era algo complicado. Y se espera que con esto ya ascienda, pero lo que yo te puedo decir, Adrián, y lo que yo me he dado cuenta, es que en el ascenso solo se gana con jugadores de experiencia. El ascenso es un torneo en donde los que brillan son los juveniles. Entonces, para mí, esa es todavía la deuda que tiene Liga de Portoviejo. Tener buenos juveniles que marquen la diferencia. Porque perfecto, puedes tener a Brian en Juan Pulo, puedes tener a Perlaza, a Hernández, que son jugadores que hace poco estuvieron en Liga Pro, pero si no tienes esos 3 juveniles, mínimo 3 juveniles, que te marquen la diferencia, que sean fuertes, porque al final juveniles en el ascenso los que destacan son los que más fuerza de voluntad tienen, los que tienen esa mentalidad de ir para adelante, son los que brillan en el ascenso y los que al final terminan yendo a equipos grandes. Te hablo de Jordano Zambrano el año pasado con La Paz, que estuvo con el equipo de Jaramijó. Entonces, para mí esa es la deuda que todavía tiene Liga de Portoviejo con el ascenso para poder aspirar a ser candidato a ascender a la Serie B, porque han habido casos y casos en el ascenso, casos de Naranja Mecánica, que tiene las 1000 estrellas en su plantel y que aún así no logra el ascenso.
pero es porque le falta todavía esa combinación de experiencia con juventud, que es lo que tienen los equipos que llegan a ascender. El año pasado, 22 de julio y Vinotinto tenían esa mezcla perfecta, que por decirlo de alguna manera, esa mezcla perfecta que te ayuda a llegar a la Serie B. Perfecto, Sebastián, queremos agradecerte muchísimo. Ya tenemos aquí preparado 3 extractos que irán justamente a las redes sociales. Ya ustedes los pueden encontrar, esta entrevista completa en YouTube y aparte estos extractos, 3 extractos muy importantes de lo que ha dicho Sebastián en todas nuestras plataformas digitales. Sebastián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Adrián, y a todos en Radio Visión por la oportunidad de poder hablar un poco más del ascenso, que es un torneo que al final del día nos representa a todos los manavitas, ya cuando salgamos de la provincia y apoyar a todos los equipos de Manaví. Perfecto, Sebastián Rivadeneira en exclusiva para Radio Visión Manaví, periodista ecuatoriano, periodista manavita, que es especialista en el ascenso nacional manavita. Entre otras noticias, nos cambiamos a la Serie A porque el Delfín inicia con